entendemos que esta negociación entre privados, entre el operador minero y el titular, debe darse y debe llegar a una solución adecuada. No podemos dejar en el limbo a esta gente, ni tampoco podemos permitir que un titular que no está trabajando su concesión la deje allí cuando hay gente interesada en invertir su dinero en hacer una operación minera y con el que debería y podría llegar a un acuerdo. Minero, ¿no? Más allá de los acuerdos puntuales entre las empresas y los pequeños productores, ¿no? Si el cuello de botella principal son los contratos de explotación de operadores mineros a pequeña escala en concesiones de tercero, ese es un tema que evidentemente se tiene que abordar de manera preferente y urgente. ¿Es un acuerdo entre privados? Sí, es un acuerdo entre privados, pero es un acuerdo entre privados que tiene que llegar a un resultado, que tiene que llegar a un acuerdo, que tiene que llegar a una asociación. No podemos dejar que las negociaciones se caigan y los pequeños mineros que están trabajando en concesiones de terceros se queden en el limbo. No entendemos cuáles podrían ser las razones para un titular de una concesión que no está trabajando determinados sectores de su concesión, cuáles podrían ser las razones para, por ejemplo, no llegar a un acuerdo como muchas empresas privadas lo han logrado, lo han hecho. No, lo está haciendo. En la misma zona de Patás, escuchas todos los días conflictos entre Poderosa, pero no lo escuchas de Marsa, porque tienen acuerdos. Horizonte. Incluso la propia Poderosa tiene acuerdos. Así es. La discusión son los precios, más bien, ¿no? De acuerdo. Entendemos que esta negociación entre privados, entre el operador minero y el titular, debe darse y debe llegar a una solución adecuada. No podemos dejar en el limbo a esta gente, ni tampoco podemos permitir que un titular que no está trabajando su concesión la deje allí cuando hay gente interesada en invertir su dinero en hacer una operación minera y con el que debería y podría llegar a un acuerdo. Tenemos que encontrar una fórmula que permita que este diálogo entre titulares de concesiones y operadores mineros realmente funcione. Ese es uno de los temas que nosotros ayer hemos alcanzado a la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley en noviembre del 2024, pero el día de ayer, como un aporte adicional del Ministerio de Energía y Minas a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para facilitar, una reflexión estratégica sobre 15 puntos sustanciales, entre otros el contrato de explotación, hemos entregado este informe a la Comisión de Energía y Minas. En este informe, efectivamente, abordamos 15 temas claves, hemos hecho consultas a distintos actores, hemos recogido sus opiniones, sus puntos convergentes, sus puntos divergentes, incluso sus sugerencias y sus propuestas. Y las hemos puesto en este documento. No son nuestras palabras, son las palabras de los distintos actores sobre 15 puntos sustanciales que hemos levantado en un esfuerzo de diálogo con estos actores y lo hemos puesto a disposición del Congreso, de la Comisión de Energía y Minas, para que lo evalúen y lo puedan integrar a su predictamen que en algún momento próximo saldrá de la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal. Pero ¿por qué? Porque hay un asunto que es real, ¿no? Tú tienes un área gigantesca que está entregada en concesión, es decir, el Estado es el titular el dueño del subsuelo, lo entrega en concesión a terceros, pero resulta que del enorme territorio que está entregado en concesión, solo el 2% se está explotando, y según la ley actualmente vigente, tú puedes ser titular de una concesión y no explotarla, y pagas creo que a los 10 años una multa, a los 15, a los 20, puedes tener hasta 30 años una concesión y no la explota, y eso es un crimen en un momento como este, donde el mineral está por las nubes y donde tienes que hay algunas cifras que hablan, 1.000.000 de personas trabajando en la minería, en la pequeña minería, que podrían ser parte formal de este proceso para beneficio de todos, ¿no es cierto? O sea, si tú eres titular de la concesión y tú no tienes la capacidad de explotarla, entonces incorporas a los pequeños mineros a tu propia operación en un trato cordial con ellos. Ahora, ahí la discusión, Jorge Luis, también es cuánto le vas a pagar al pequeño minero por
por su mineral, ¿no? Me queda claro que es una transacción entre privados, entre un titular de una concesión y un operador minero a pequeña escala que está en ese territorio laborando. Es un diálogo entre ellos, pero en nuestra opinión ese diálogo debería ser acompañado por el ministerio, por equipos técnicos del ministerio para intentar que ese diálogo realmente se cierre en un contrato de explotación como lo hacen muchas empresas. Tienes Pan American Silver, tienes Horizonte, Marsa, la misma empresa poderosa, tiene más de 200 contratos de explotación. Entonces, retomar esa experiencia de articulación exitosa entre privados para darle valor a la concesión, darle valor a los recursos que existen en esa concesión ahora que los precios están pero disparados. Y que es una oportunidad económica que no deberíamos desaprovechar. Ese tema, entre otros, es clave y lo queremos abordar de la manera que estoy refiriendo.